buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La de hoy es una historia mágica, la historia de ese episodio que año tras año ha seducido a todos los niños en España y en los países hispanos. Y con decir esto, todo el mundo sabe que me estoy refiriendo a la historia de los Reyes Magos, por supuesto. Aparentemente sabemos pocas cosas de los Reyes Magos. Entre los evangelios tan solo el de Mateo los cita, y de forma muy breve. Nos dice que unos magos procedentes de Oriente acudieron siguiendo una estrella a adorar a un Mesías que acababa de nacer entre los judíos, que se entrevistaron con el rey Herodes, que nada sabía del asunto y que éste mostró interés con aviesas intenciones en averiguar dónde había venido al mundo la criatura. ¿Pero quiénes eran aquellos Reyes Magos? En primer lugar, no eran reyes aunque sí fueran magos, siendo mago una palabra persa que filtrada al griego significa sacerdote. Unos sacerdotes que estudiaban la relación entre los astros y el devenir de los acontecimientos humanos, y que estaban avisados de las expectativas mesiánicas de los judíos por la larga permanencia de estos en la Babilonia de tiempos de Nabucodonosor. Su carácter de magos está relacionado con su condición de hombres de ciencia y tiene relación igualmente con su condición oriental, pues es más que probable que procedieran de la región irania o de Babilonia, en donde la condición astrológica sacerdotal era habitual. Pero no se dice que fueran tres ni tampoco se mencionan sus nombres. No será hasta el siglo VI cuando aparezca esa iconografía en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena, en un friso en el que tres personajes ataviados al estilo persa se muestran en actitud oferente hacia la Virgen María, sentada en un trono sosteniendo al niño Jesús. Sobre las cabezas de los magos, tocados con un gorro frigio, están escritos sus nombres, por vez primera, Gaspar, Melchor y Baltasar. Las características con las que se les ha adornado son, pues, añadidos posteriores al relato evangélico. El número de 3 procede de los regalos que San Mateo relata fueron ofrecidos al Mesías en su nacimiento, que las comunidades cristianas primitivas debieron creer en algo muy parecido, bien avalado por el hecho de que en Orígenes, en el siglo III, afirmara tal cosa, lo que fue ratificado por León I el Magno, mediado el siglo V. El que los evangelios apócrifos recojan esta tradición no es garantía, pero sí puede considerarse indiciario de lo que creían las comunidades primitivas. Los magos provenían de Arabia, de la India y Persia, según el evangelio armenio de la infancia de Jesús, que es del siglo V. Lo que fue de ellos tras la visita a Belén es algo que se ignora. Las teorías se acumulan. Una tradición asegura que el apóstol Tomás los bautizó en la India y los nombró obispos. Hacia el año 70 fueron martirizados por causa de su fe y depositados en un mismo sarcófago, que 300 años después sería descubierto por Santa Elena, madre de Constantino y enviada a Constantinopla, donde Federico Barbarroja en el siglo XII los trasladaría a Colonia. Don Gonzalo Altozano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando Paz. Un placer tenerle aquí en cualquier caso y sobre todo para hablar, además de este tema, que es un tema que sé que le interesa especialmente, a mí también. Y a usted también. ¿Eran magos los Reyes Magos? Eran magos no en el sentido en el que la Iglesia, el cristianismo ha condenado la magia desde tiempos de Simón el Mago. Eran magos en otro sentido, que era el de sacerdotes estudiosos de las estrellas. En ese sentido sí que eran magos y eran sabios. Lo cual es bastante curioso porque podemos decir que los primeros peregrinos del cristianismo eran tres gentiles que llegan a Dios no por el corazón, sino por la razón, ¿no? Por el estudio de las estrellas o por la ciencia. Bueno, es una de las posibles interpretaciones, pero no deja de ser curioso. Sí, no, está bien, está bien. Los Reyes Magos eran tres, como se ha dicho, porque la tradición recoge que eran tres. Y esto... La tradición es muy importante. Eso es. La tradición es muy importante. Siempre que se afirma algo hay una base real para afirmarlo. Normalmente así es como incluso se forjan hasta las leyendas. Hay un fondo siempre de verdad. Y esa afirmación de que eran tres se debe a los... El fondo de verdad es el que, lo hemos hablado aquí alguna vez, el que le permite a Henry Schliemann, muchos siglos después, encontrar la ciudad de Troya. Cuando nadie le creía, todo el mundo le creía. Le tomaba el pelo. Bueno, pero es verdad que eran tres, vamos a suponer que eran tres, efectivamente, porque tres son los regalos que se le ofrecen al niño que nace. Pero hay un cuarto rey mago, cosa que no todo el mundo sabe, Artaban. ¿Y qué nos dice usted, Artaban? Hay un cuarto rey mago. Claro, el relato evangélico no en ningún momento dice que son tres, lo cual el relato evangélico en el pasaje de los magos y en cualquier otro pasaje es muy telegráfico, lo cual excita bastante la imaginación. Hay un cuarto rey mago, Artaban. Según la leyenda, más que la tradición, llega tarde a adorar al niño porque se ha detenido en el camino atendiendo a los más desfavorecidos, tal.
Jorge Bestringe, en la primera página de sus memorias, la gente estará pensando, ¿qué pinta Jorge Bestringe? Bueno, Jorge Bestringe, en la primera página de sus memorias, dice que él de niño, su rey mago favorito era Artaban porque se había detenido a hablar con los pobres y tal. Hombre, tú y yo le tenemos mucho afecto personal a Jorge Bestringe, pero a mí me parece un triple y un ejercicio de embellecimiento personal querer decir que de pequeño tu rey mago favorito era este que se había detenido con los pobres. Otro cuarto rey mago que no es Artaban. En el siglo XVI, con el descubrimiento de América, tradicionalmente se decía que una de las posibles interpretaciones de que los Reyes Magos fueran tres, pues las distintas edades del hombre, pero también las partes del mundo conocida al tiempo en el que nace Jesucristo. ¿Qué pasa en el siglo... ¿Qué pasa con el descubrimiento de América? Pues que aparece una nueva parte del mundo. Entonces hay un pintor portugués, Grao Vasco, que temeroso de que el nuevo descubrimiento diera al traste con el relato evangélico, con la tradición, lo que hace es pintar un cuadro de una adoración de los Reyes Magos en las que hay un cuarto mago que es un mago venido de América, con sus plumas, sus tatuajes y un cofre en el que se especula qué podía llevar en ese cofre, oro no, incienso tampoco, mirra tampoco, semillas de cacao quizás, no lo sabemos. Es un cuadro muy, muy bonito. Muy curioso. Hay una relación además entre Santo Tomás y los Reyes Magos. Bueno, volvemos otra vez a la tradición y no lo decimos como una cosa que cuentan con escaso fundamento. Según la tradición, Santo Tomás confirma en la fe a los Reyes Magos ya envejecidos. Santo Tomás, por cierto, está enterrado en Kerala, en la India, y según la historia del Preste Juan, que es un personaje que está mucho más relacionado con todo esto de lo que parece, porque el Preste Juan daría para otro episodio de tiempos modernos. Bueno, según el relato del Preste Juan, el reino del Preste Juan, que era prodigioso en riquezas, limitaba al este con la tumba de Santo Tomás. Entonces esto nos daría una pista para buscar dónde pudo estar el reino de los Reyes Magos, al este de la tumba de Santo Tomás. Bueno, esos magos procedentes de Oriente, que hay distintas tradiciones, algunos los hacen... Bueno, o creencias más bien, algunos hacen proceder de la meseta irania, otros dicen que uno venía de la India, otro de Arabia y otro de Persia, de Irán. Bueno, en cualquier caso... De Etiopía. ¿Perdón? De Etiopía también. De Etiopía, para justificar que uno era negro, claro, y que venía de una parte, digamos, de una de las partes del mundo, ¿no? En cualquier caso, esos magoi, palabra de origen persa que pasa al griego y que no significa, como bien ha dicho, magos en el sentido de ilusionistas, como entendemos actualmente, sino como sacerdotes. Las religiones de la zona mesopotámica y de la meseta irania también estaban muy relacionadas con la astrología, y de hecho los zigurats babilónicos estaban rematados por un templete de observación astronómica. Y cuéntenos algo acerca de la astronomía y astrología, bueno, que tiene mucho que ver con eso. Una cosa sorprendente, que es Johannes Kepler, en el siglo XVII, astrónomo, demuestra que al tiempo en el que nace Cristo hay una conjunción de Saturno y Júpiter. O sea, podía ser la famosa estrella que vieron los magos desde Oriente, la siguieron y van a adorar al niño. En este caso, no solamente la astronomía acude en socorro de la veracidad del relato evangélico, del relato bíblico, sino también la arqueología. Se han encontrado unas tablas de terracota que también del tiempo del nacimiento de Cristo, en el que también queda registrado que por ese tiempo hubo una conjunción Júpiter y Saturno. Y luego tenemos también, añadido a la astronomía, astrología y a la arqueología, tendríamos la historiografía con las crónicas de Tácito y Suetonio, diciendo que al tiempo en el que nace Cristo, previamente, poco antes, había como un bullir en el ambiente de que iba a nacer un Salvador en Palestina. Y además, unos reyes procedentes de esa zona, o unos sacerdotes procedentes de esa zona, podían conocer perfectamente la profecía de que tenía que nacer un Mesías en Belén, por el contacto con los judíos. Claro, por el contacto. Hay una nota que define al pueblo judío, que es la nota de la diáspora, la nota del Éxodo, la nota que les pone en relación con otros pueblos y de manera muy especial con el pueblo babilonio. Claro, habían estado también presos en Babilonia. Por los ríos de Babilonia, como by the rivers of Babylon. Efectivamente, por allí. Bueno, las reliquias de estos personajes supuestamente están en Colonia. Están en Colonia. ¿Qué hacen en Colonia? Bueno, no estuvieron siempre en Colonia. No. Decíais en el vídeo que Helena, la madre de Constantino, descubre las reliquias en el siglo IV. Las reliquias pasan de Tierra Santa a Constantinopla, de Constantinopla pasan a Milán, una historia que sería larga de relatar, y de Milán pasan a Colonia. ¿Qué pasa en Milán? Milán, en un momento dado, a principios del siglo XI, se subleva contra el Sacro Imperio Romano Germánico, y Federico Barbarroja, en castigo, arrebata las reliquias que estaban en Milán y las traslada
hasta Colonia. Hay que tener en cuenta que en el medievo las reliquias eran un elemento político de primera magnitud. Ahora no lo pueden ser, pero entonces sí que lo eran. Y aquella decisión era una decisión política de primera magnitud, tanto que la persona que organiza el traslado de las reliquias era el canciller del Sacro Imperio Romano. Hay, por cierto, en una peregrinación, yo creo que es muy poco transitada, que va desde volvemos otra vez a la tradición y a las crónicas esta vez. Según las crónicas, el traslado de las reliquias desde Milán hasta Colonia recorre 13 etapas y hay una peregrinación que se puede hacer, yo la he hecho, la hice hace unos 3 o 4 años y recomiendo a todo el mundo, la hice en tren, que empieza en el norte de Italia, en Milán, atraviesa Suiza y llega hasta Colonia. Y es una peregrinación que merece muchísimo la pena, es una preciosidad, pero ya te digo, está muy poco transitada, quizás por eso merece mucho la pena. Efectivamente. Santa Elena tiene que ver en este asunto porque era una buscadora de reliquias. Bueno, la Veracruz, sin ir más lejos. Efectivamente, tiene una importancia señalada en la historia por su papel como madre, pero no solamente por eso. Y hay aquí, esto ya no es una tradición, es un mito, los que dicen que si se juntaran todas las astillas de la Veracruz daría la vuelta al mundo. Bueno, pues alguien se tomó la molestia de hacer un cálculo de todas esas reliquias y juntarlas de una manera, recreándolo, y hombre, y no es que no rodeara el mundo, sino que termina teniendo un tamaño parecido al que podía tener una cruz, como nos podemos imaginar, una cruz en la que poder crucificar a un hombre perfectamente. Uh-huh. No sé si nace de él, pero desde luego uno de los que se hicieron eco de eso en primer lugar fue Voltaire, que bueno, ya supongo que tenía sus razones. No, él lo soltó y ahí quedó, ¿no? Efectivamente, y hay mucha gente que se ha hecho eco de esa historia, ¿no? Bueno, los Reyes Magos van a buscar al niño y después de adorarle y ofrecerle aquello que le llevaban como presente, ¿qué es de ellos? Bueno, si nos atenemos al relato evangélico, vuelven a su país, pero por una ruta distinta a la que vinieron. ¿Qué pasa? Que los evangelios no nos dicen ni por qué ruta van ni por qué ruta vuelven. Aquí, de nuevo, habría que volver a la tradición, no ya a la tradición, a las visiones de una beata Ana Catalina de Emmerich, que tiene unas visiones de la visita de los reyes al niño y luego tiene unas visiones todavía mucho más acalambrantes. Por supuesto, la gente no puede, si quieren, puede no dar carta de naturaleza a estas visiones, pero en caso de que no le den carta de naturaleza, serían un prodigio de la imaginación, un portento de la imaginación. Porque Ana Catalina de Emmerich tiene unas visiones que es entre la resurrección de Lázaro y la pasión de Cristo. Jesucristo habría hecho un viaje al reino de los Reyes Magos para despedirse de ellos, de unos Reyes Magos ya ancianos. Y ya te digo, las visiones están publicadas, se pueden encontrar fácilmente. La Biblioteca Homo Legens recientemente ha publicado un libro de Ana Catalina de Emmerich relacionado con las visiones de la Biblia y se pueden encontrar ahí. Eso es lo que se sabe. También se sabe que se comenta que la ruta que pudieron seguir era la ruta del incienso, no porque uno de los regalos fuera el incienso, sino porque era una ruta muy transitada que perfectamente podían haber transitado ellos para ir a adorar al niño. Una ruta que hoy no sería muy recomendable. No, yo no se lo recomiendo a nadie si no quiere tener una alta probabilidad de ser secuestrado por el ISIS, que te hagan una degollina y que luego suban el vídeo a YouTube. Mejor hacer la de Italia a Colonia, ¿no? Mucho más. Bueno, ya nada está exento de riesgos, ¿eh? Es cierto, por otro lado. Pero, bueno, hablamos de tradición, a veces la tradición también se confunde con la leyenda, pero efectivamente tanto los nombres como el número de los Reyes Magos han variado mucho. Sí. De hecho, Emmerich no les llama Melchor, Gaspar y Baltasar, les llama de 3 nombres que por más que me he leído esas visiones y he escrito sobre ellas, no termino de memorizarlos, pero es algo así como Mansir, Feor y Cioqueno o algo así. Sí, en otras tradiciones, me parece que es en Armenia, hay hasta 12 Reyes Magos, sí, por ejemplo. Pero nos fiamos de la tradición. Yo me fío de la tradición siempre. Habría como un proceso de depuración, por decir así, para conservar o separar lo verdadero de lo falso. Se formaría en torno a una especie de consenso, ¿no? Por eso quedaría como tradición. Claro. Allí es la idea. Pues, don Gonzalo Altozano, mil gracias por hablar de este tema que, como digo, verdaderamente es un tema que a mí me apasiona, del que... Un tema inagotable. Un tema inagotable. Tú y yo en su día estuvimos planeando escribir un libro acerca, es que la falta de tiempo, pues... De momento lo tenemos aparcado. Pero de momento lo retomaremos. Solo de momento. Bueno, tenemos bastante trabajo avanzado, ¿eh? Don Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Muy buenas noches por su presencia y a todos ustedes igualmente. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.